Miren esa fotografía que tengo en la mesa, es Vanessa Rodríguez, es la hija de don Rogelio Rodríguez que se encuentra con nosotros en la mañana de hoy y ella fue víctima de un soldado norteamericano que estuvo aquí en Panamá y luego de que cometió este crimen fue sacado del país en un completo misterio. Nadie supo, ni siquiera su familia, qué se hizo con este señor en ese momento. Bienvenido, el señor Rogelio, por segunda vez está con nosotros acá. ¿Cuánto tiempo ha pasado de ese crimen? Han pasado 72 días. 72 días, casi 2 meses y medio. Casi 2 meses y medio. Sí. ¿Cuál es el estatus del caso en este momento? Bueno, precisamente Álvaro, he venido a su programa y le agradezco que me haya recibido, al igual que le agradezco a los televidentes que me escuchen, porque esto es muy importante. A 72 días del asesinato de mi hija, el gobierno americano, por no decir la embajada americana, nos ha mantenido a nosotros en un completo limbo de información. Mis derechos como padre de la víctima siguen siendo violados, a pesar de la comunicación que ha habido entre la Cancillería y el gobierno americano. No se ha logrado todavía de que la persona encargada de los derechos de la víctima en Estados Unidos nos atienda. Y eso es una obligación que tiene el gobierno americano hacia con nosotros. Nosotros pensamos que la embajada americana aquí en Panamá está muy comprometida con la muerte de mi hija Vanessa. ¿Por qué? Cuénteme. Le voy a explicar. Miren, fue un soldado de la embajada americana quien gozaba de los privilegios de inmunidad diplomática, gozaba con los privilegios de administrativos en la embajada y ellos mismos proclamaron la inmunidad diplomática, tenía pasaporte diplomático, etcétera. Ese fue quien mató a mi hija. Fue la embajada quien lo reclamó y lo sacó del país, aduciendo que el señor tenía inmunidad diplomática. Pero lo peor de todo esto, Álvaro, que es lo que me tiene en realidad muy indignado, es que hay un carro de la embajada americana involucrado en el asesinato de mi hija. ¿Por qué? Bueno, hay un vehículo de la embajada americana que se utilizó para el asesinato de mi hija. Este vehículo lo trajeron ellos en el mes de marzo para el uso del embajador de los Estados Unidos en Panamá y de su personal diplomático. Este vehículo fue utilizado en el asesinato de mi hija y ellos no permitieron en ningún momento que las autoridades panameñas lo revisaran. Lo más indignante en todo esto es que mi hija estuvo en una morgue por días y se hablaba de una mujer que no tenía ningún tipo de identificación. Efectivamente, no tenía la identificación porque su identificación estaba dentro del vehículo de la embajada americana. O sea que su hija estuvo dentro de ese carro. Sí, estuvo dentro de ese carro. ¿Se movió dentro de ese carro? Se movió dentro de ese carro. ¿Y el carro dónde está? Bueno, esa es una buena pregunta que hay que hacerle al señor embajador, al señor Jonathan Ferrar, a quien muy respetuosamente y con la educación que a mí siempre me ha asistido, lo invito siempre y cuando usted me lo permita a este programa que nos dé una serie de explicaciones. O que estoy seguro que yo puedo ir a la embajada, puedo ir a su residencia y le hago una entrevista para que le explique a la familia y al país qué ha pasado en este caso. Yo creo que sería importante saber, porque hay muchas dudas en este momento en relación con el mismo. Sí, hay demasiadas dudas y pienso que ellos tienen que darnos muchas explicaciones. Ellos están muy involucrados en todo esto. Desde el momento que ellos encubrieron a este señor y se lo llevaron, ya sea bajo el paraguas de la inmunidad diplomática, ya sea bajo tratados que firmaron entre un país y otro, para mí, el que encubre a un asesino se convierte en cómplice. Por otro lado, Álvaro, nosotros tenemos una situación en la cual ellos son juez y parte. Son juez y parte porque son ellos quienes establecen las condiciones, son ellos quienes tienen la jurisdicción del caso, que se lo llevaron para los Estados Unidos, y son ellos quienes nos imponen y nos dicen cómo se va a hacer y en qué forma se va a hacer. O sea que nosotros no podemos hacer absolutamente nada sino acatar lo que ellos dicen. Ellos tienen la obligación de que nosotros podamos ser atendidos en un momento dado por el personal militar que tiene que ver con el juicio que se le va a celebrar a este soldado. Y hasta la fecha no han cumplido
con las obligaciones que ellos tienen. Yo le pido una vez más a la Cancillería que más que ser mediadores, ellos deben de ser representantes de nosotros los nacionales. Bien, yo tengo sentimientos encontrados porque yo siento y siempre he tenido un gran respeto por el pueblo norteamericano, por sus autoridades, siento que es un gran país, conozco al embajador de los Estados Unidos, pero yo me pregunto si hubiese sido lo contrario, Imagínense. ¿qué estuviera pasando? Y me pregunto también, yo recuerdo el caso, y me viene a la mente, Pedro Miguel González. Aquí se le juzgó en Panamá, pero se habló siempre de que había un proceso abierto en los Estados Unidos y de que donde Pedro Miguel González saliera de la frontera panameña, podían capturarlo y llevárselo para los Estados Unidos y meterlo preso. Y, es más, se supo en momentos que el señor Pedro Miguel, el propio Pedro Miguel, tenía que mantener escoltas para, en su propio país, evitar que en un momento dado pudieran llevárselo. Entonces, yo me pregunto, yo sé que esto es serio lo que estamos hablando, muy delicado, ¿qué pasa con este señor? Este es un norteamericano que en nuestro territorio le quitó la vida a una joven panameña y hoy la familia está ansiosa de información. Ellos no están pidiendo que a este señor lo fusilen. Ellos lo que están pidiendo es información. Ellos lo que están pidiendo es estar al tanto de qué es lo que está pasando, saber realmente qué fue y qué va a pasar con este caballero, dónde está. Entonces, ni las autoridades panameñas les dicen nada, ni la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, un país con el que hemos mantenido una relación histórica de respeto, tampoco. Entonces, ¿qué hacer? Aquí me dicen los abogados de el movimiento de abogados gremialistas, la licenciada Edna Ramos, que es la presidenta, hemos discutido el caso de Vanessa, tenemos expertos en justicia militar dispuestos a orientarnos sin ningún interés, a orientarlos sin ningún interés, ni cargo económico, y los esperamos para recibirlos el miércoles 17 de septiembre. ¿Quieren conversar con ustedes? Perfecto, sí, me gustaría conversar con ellos, claro que sí. Así que lo voy a poner en contacto. Aquí me dice del Ministerio Público, Pedro Miguel no era diplomático, el vehículo tenía placa diplomática, por ende es diplomático. Sí, yo entiendo estos temas, pero aquí hay un tema humano también que puede resolverse de alguna manera, pero no mantener en la zozobra, en la incertidumbre, en el anonimato, en el silencio, un caso como este cuando hay padre y madre que están desesperados por saber realmente qué fue lo que pasó. Es lo que percibo, no sé si estoy equivocado. Es correcto, Álvaro, pero aquí el tema no termina ahí. Aquí vino la fiscal, una mayor apellido Dimuro, y vino la defensa también, que son los que van a llevar, entre comillas, el caso en el juzgado militar que se celebrará en Carolina del Norte. ¿Cuándo? No lo sé, porque no tenemos fecha de audiencia, ni siquiera fecha de preaudiencia. Y esta mayor tenía la obligación legal de reunirse con nosotros. Primero dijo de que no tenía el tiempo para hacerlo, que en un segundo viaje lo haría, y luego adujo de que si se entrevistaba conmigo, no me podía llevar como testigo. Pero en este asunto de como testigo, le explico algo. Si ellos me llevan a mí y llevan a la señora Chavarría, madre de Vanessa, a Carolina del Norte como testigos, nos van a coartar automáticamente el único derecho que nos queda, que es de presenciar el juicio del asesino de nuestra hija. ¿Por qué? Porque un testigo no puede escuchar los testimonios del otro testigo, por lo tanto no puedes estar en la corte. Así que imagínense, si ellos hacen eso, automáticamente nos coartan el último derecho que nos queda. Bien, cierro con una reflexión. Es cierto, estamos hablando no de un soldado, ni de diplomacia, ni de relaciones entre países, que estamos hablando de un asesino. Punto. Un criminal que vino aquí a este país en función diplomática, pero le quitó la vida a una panameña. Y en la forma como lo hizo. Y de la manera como lo hizo, y trató de ocultar el delito porque trató de enterrarla. Enterrarla así en una fosa. En una fosa, para que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. Y me pregunto yo,
¿cuántos crímenes más habrá cometido este señor? Si se atrevió a hacer esto, ¿no será que ya venía en esto hace rato? Acabamos aquí de sacar del país a un colombiano la semana pasada, supuestamente acusado de haber cometido más de 5.000 crímenes, y lo hemos sacado en los periódicos como Osama Bin Laden prácticamente. Sin embargo, a este nadie lo conoce. Nadie sabe absolutamente nada de este criminal que estuvo aquí en Panamá y vino a quitarle la vida a esta joven panameña. Es un asesino y punto. Y como tal debe tratarse. Y repito, si un panameño hace esto en Estados Unidos, ¿qué creen ustedes que pasa? Le agradezco que ya para finalizar una reflexión. Sí, yo en realidad deseo en este momento darle las gracias nuevamente a los grupos de género, a la señora Teresita Yanis de Aria, a la señora Deika Nieto, a la señora Juana Cook, a la licenciada Marlenis, a todas ellas, en realidad que me han dado un apoyo moral y me han incentivado a seguir hacia adelante. Esto para mí, Álvaro, es muy duro. Esta gente nos ha causado problemas de salud, traumas emocionales, nos han desintegrado nuestra familia y lo peor de eso, nos han quitado nuestra hija, que era lo más grande y precioso que nosotros teníamos. Imagínense cómo me voy a sentir yo en estas Navidades cuando yo me siente en la mesa y no tenga a mi hija allí. Claro. Es horrible. Exacto. Entonces le pido a la embajada americana que por favor coopere. ¿Por qué están encubriendo a este señor? ¿Por qué esa protección a un asesino? Yo creo que ya es momento de pautar esto y de que ellos respeten mis derechos y que la Cancillería también los haga valer. Si no, estamos hablando de encubrir a un criminal y para de contar. Bien, gracias. Así es, gracias a ti, Álvaro. Muchas y gracias. Le reitero, con todo respeto, si el embajador tiene a bien o alguien de la embajada compartirnos al país qué es lo que está pasando, yo con mucho gusto voy donde ustedes me pidan y les doy la oportunidad de una entrevista para saber qué es lo que ha pasado con este señor. ¿Qué se hizo con este señor en ese momento? Bienvenido, el señor Rogelio, por segunda vez está con nosotros acá. ¿Cuánto tiempo ha pasado de ese crimen? Han pasado 72 días. 72 días, casi 2 meses y medio. Casi 2 meses y medio. Sí. ¿Cuál es el estatus del caso en este momento? Bueno, precisamente, Álvaro, he venido a su programa y le agradezco que me haya recibido, al igual que le agradezco a los televidentes que me escuchen, porque esto es muy importante. A 72 días del asesinato de mi hija, el gobierno americano, por no decir la embajada americana, nos ha mantenido a nosotros en un completo limbo de información. Mis derechos como padre de la víctima siguen siendo violados, a pesar de la comunicación que ha habido entre la Cancillería y el gobierno americano, no se ha logrado todavía de que la persona encargada de los derechos de la víctima en Estados Unidos nos atienda. Y eso es una obligación que tiene el gobierno americano hacia con nosotros. Nosotros pensamos que la embajada americana aquí en Panamá está muy comprometida con la muerte de mi hija Vanessa. ¿Por qué? Cuénteme. Le voy a explicar. Miren, fue un soldado de la embajada americana quien gozaba de los privilegios de inmunidad diplomática, gozaba con los privilegios de administrativos en la embajada y ellos mismos proclamaron la inmunidad diplomática, tenía pasaporte diplomático, etcétera. Ese fue quien mató a mi hija. Fue la embajada quien lo reclamó y lo sacó del país, aduciendo que el señor tenía inmunidad diplomática. Miren esa fotografía que tengo en la mesa, es Vanessa Rodríguez, es la hija de don Rogelio Rodríguez que se encuentra con nosotros en la mañana de hoy y ella fue víctima de un soldado norteamericano que estuvo aquí en Panamá y luego de que cometió este crimen fue sacado del país en un completo misterio. Nadie supo, ni siquiera su familia.